Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo. Celebramos de forma particular la resurrección del Señor. Este domingo es el segundo del tiempo ordinario. Y es 19 de enero. Siendo domingo, están impedidas las celebraciones de memorias de santos. Nosotros nos centramos en la palabra de Dios, que se proclama en la liturgia de la misa del día con particular abundancia. Las lecturas de la palabra de Dios los domingos están organizadas en torno a 3 ciclos anuales: el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Actualmente nosotros hemos comenzado el ciclo C de lecturas dominicales. En el ciclo C se lee particularmente con más abundancia el Evangelio según San Lucas. En el ciclo A, en cambio, a Mateo, y en el ciclo B, a Marcos. El primer día del Adviento, de este Adviento pasado, comenzamos el nuevo ciclo de lecturas C. Y además, el domingo hay 2 lecturas de la palabra de Dios. La primera es una lectura del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y la segunda lectura de una epístola, de una carta de San Pablo o de las otras llamadas epístolas católicas. Y luego, en medio de ambas lecturas, de Antiguo o Nuevo Testamento, y luego la epístola, en medio tenemos un salmo que se recita estrofa a estrofa, se recita o se canta estrofa a estrofa, repitiendo la asamblea, el pueblo, un versículo, el responsorio. Finalmente, después de Aleluya, cuando el tiempo litúrgico lo permita, se proclama el Santo Evangelio. Pues tenemos nosotros este domingo como primera lectura un texto del Antiguo Testamento, de un profeta, del libro de Isaías. Y como segunda lectura, un texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y luego el Evangelio no va a ser hoy de San Lucas. Aunque la mayor parte de los domingos será de San Lucas, hoy es de San Juan. Vamos a comenzar aludiendo al texto de la primera lectura, que suele ser el que está en relación estrecha, escogido en relación al Evangelio. Y este texto de Isaías es del capítulo 62, los versículos 1 al 5. Como casi todos los textos del libro de Isaías, es muy hermoso y muy esperanzador. Dice así: por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Porque una persona que vaya a la iglesia sin ninguna formación bíblica, si luego además en la homilía no se explican la primera lectura o la segunda y uno se limita al Evangelio, pues escuchamos cosas que no entendemos y pasan a nuestro lado las palabras más tiernas del amor de Dios sin que nosotros captemos su sentido ni nos muevan a amar más a Dios. Se habla de una tierra que tendrá esposo. ¿Qué es esto? ¿De qué se está hablando? Isaías escribe muchos siglos antes de Cristo. Él no conoció personalmente a Jesús, pero es que no era solamente un hombre el que escribía estas palabras. Era el Espíritu Santo quien inspiraba estas palabras, de tal manera que el profeta entreveía o comprendía algunas cosas, pero el sentido profundo y completo del texto sólo se podría descubrir cuando acontecimientos posteriores tuvieran lugar. Nosotros estamos viviendo el final de los tiempos, es decir, los tiempos que median desde la primera venida de Jesús, cuando nació en Belén, hasta la segunda venida de Jesús, que será en gloria, que todavía no ha tenido lugar, ni sabemos exactamente cuándo ocurrirá. Esos son llamados los últimos tiempos. En los últimos tiempos todo lo que ya ha acontecido lo entendemos. Y este texto de Isaías, bellísimo, pues cobra todo su sentido. El profeta es como un mensajero, como un heraldo, y tiene que gritar, no se puede callar. Un heraldo, un mensajero, no se queda las noticias para él solo, mucho menos las noticias buenas que son para todo el pueblo. Por eso el profeta clama como si fuese un mensajero por amor a Sión. Sión es la ciudad que está en el monte Sión, es Jerusalén. Pero en el lenguaje profético, Jerusalén, Sión, es también esa ciudad amada de Dios, donde viven sus hijos. Y esa ciudad que es amada por Dios, y que está en la tierra, en el tiempo presente, es la Iglesia, la gran familia de Dios, la comunidad de los discípulos de Jesús, de los amigos y de los hijos de Dios. Por amor a Sión, no me voy a callar, por amor a Jerusalén, no descansaré. El profeta se va a emplear a fondo en comunicar la buena noticia, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Mientras no se vean cumplidas totalmente todas las promesas del Señor, Él no dejará de anunciar. Para eso también nace la Iglesia, un pueblo de profetas que somos nosotros, para anunciar la buena noticia, y hasta que no llegue el pleno y perfecto cumplimiento, nosotros no podemos, no debemos descansar en nuestro testimonio, en nuestro anuncio de esa gran verdad que es la venida
de Dios a la tierra para salvar a los hombres, ofreciendo su vida en la cruz para el perdón de los pecados, hasta que su salvación llamee como una antorcha y sea perfectamente visible por todos los hombres, no descansaré. Y dice, los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Esa realidad de humanidad salvada y redimida, ese rebaño que, pastoreado por Jesucristo, entrará definitivamente un día en esas verdes praderas donde tendrá descanso y gozo sin fin. Eso lo tendrán que reconocer todos, incluso los malos. También los pueblos y los reyes contemplarán esa gloria. Y te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. El nombre nuevo hace referencia a la identidad propia, al ser más profundo de una realidad. Y todavía, porque no se ha culminado el triunfo de la Iglesia, no puede tener ese nombre nuevo, ese misterioso nombre nuevo, que un día le cuadrará perfectamente. Aquel día serás corona fúlgida, es decir, deslumbrante, brillante, en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Con esa corona se coronaba a los novios el día de sus bodas, y se afirma de que Dios tiene preparada esa corona fúlgida, esa diadema real, la tiene en su mano, en su palma. Este pueblo, esta Sión, esta Jerusalén, que se personaliza como si fuera una mujer, y una mujer que se va a casar, ya no tiene que guardar luto, ya no puede entristecerse diciendo me ha abandonado mi prometido, mi esposo, como tantas veces nosotros nos quejamos pensando que Dios no se ocupa de nuestras cosas, que no piensa en nosotros, que no vela por nosotros. Estamos en el tiempo de la prueba, pero cuando llegue aquel momento, cuando los pueblos vean la justicia y los reyes la gloria de Dios y la realización de todo lo que se había anunciado y la salvación llamee como una antorcha, entonces ya nadie te llamará a ti, el pueblo fiel que esperaba, nadie te llamará abandonada ni a tu tierra devastada. Al contrario, el nombre que merecerás será mi predilecta y tu tierra desposada. El Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo, alguien que te amará con un amor fiel y de entrega total y absoluta. Y la comparación matrimonial, nupcial, viene a continuación. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Porque constructores, los que crean a la misma ciudad que se compara a una doncella, Jerusalén. Por eso se habla de constructores, porque se está jugando con el simbolismo de la ciudad santa, lugar donde Dios habita, en medio, en su santo templo, realidad del Antiguo Testamento. Tus constructores. ¿Y quiénes son tus constructores? Es Dios, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y como un joven se desposa con una doncella, así tus constructores, Dios mismo te desposa, se alía contigo con ese amor fiel, inquebrantable. Y como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Dios halla su alegría, su gozo, sus complacencias en ser amado por sus criaturas. No me digan ustedes que no es para emocionarse esto. Hemos jugado con símbolos. La ciudad santa, Jerusalén, Sión, símbolo de la Iglesia como comunidad de redimidos, de salvados.
Hemos jugado con el simbolismo nupcial, la corona o la diadema de la boda con que va a ser coronada la esposa. El cambio de denominación, ya no se hablará de la abandonada, de la que se le ha olvidado su prometido, la ha olvidado, no, ni devastada. Ahora el nombre será predilecta, desposada, bien casada, diríamos nosotros. Y nosotros somos ya, y seguiremos siendo, somos ahora y un día se manifestará abierta y claramente, somos la alegría de Dios, así como Él es también para nosotros la plenitud de la alegría. Por eso, el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 95, nos exhorta a continuar con la misma exaltación de alegría y de esperanza. Se nos invita a repetir tras cada estrofa este versículo: contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Claro, ya lo ha dicho Isaías, que por amor a Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Por eso, a todos vosotros, que tenéis que ser también profetas, se os dice: contad las maravillas del Señor a todas las naciones, sin callar, sin descansar siquiera. Y dice el salmista: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Es una continua exhortación que no tiene necesidad de ser meditado, sino repetido. Nosotros somos los llamados a cantar ese cántico nuevo. No hace falta saber las reglas de la música, ni tener buen oído, ni buena voz para entonar ese canto, porque ese canto no se entona con la boca, la garganta, la lengua. No viene el aire de los pulmones, ese cántico brota del corazón. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Y sigue el salmista: familias de los pueblos, aclamad al Señor, es decir, todos los pueblos, porque todos han sido creados y destinados a la salvación por Dios. Aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor. Ven, no es cuestión de meditar, sino de repetir, de aclamar, de alabar, de glorificar a Dios y sobre todo de dar testimonio, porque así termina el Salmo. Decid a los pueblos: el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Y después de haber escuchado la primera lectura y de haber rezado el Salmo, vamos al Evangelio de San Juan, del capítulo 2, los versículos 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado
el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quizás ustedes me dirán que este texto no tiene aparentemente gran cosa que ver con el texto del profeta Isaías que hemos comentado antes. Y sin embargo, fíjense que aquí de nuevo existe un contexto nupcial. Jesús hace el primero de sus milagros para revelar que el reino ha llegado, que las obras del reino ya se realizan. Y lo hace en el contexto de una fiesta, de un banquete de bodas. Y además, y nada es casualidad, y además de este ser el contexto, lo hace a petición por la súplica muda de la Santísima Virgen María, su madre, y la que llegaría a ser en el Calvario también nuestra madre. Se dibujan perfectamente cosas fundamentales para nuestra vida cristiana. Es una verdadera profecía. Dios nos habla y empieza a revelar en Cristo, no solo en lo que dice, sino en lo que hace y en lo que es, todos los proyectos de amor y de salvación para el hombre. El vino en toda la Escritura simboliza la alegría, pero también simboliza el amor. Basta leer, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares u otros lugares de los profetas donde vino está en relación con el amor. Porque es delicioso, porque también embriaga. Cuando una persona abusa del vino, es como si saliera fuera de sí mismo. Por eso a veces pierde el sentido del ridículo, pierde la vergüenza, dice cosas que no se atrevería a decir o hace cosas que no se atrevería a hacer en público. Y el amor tiene algunos efectos parecidos. El amor vuelve a cualquier criatura pequeña valiente y decidida para defender a quien ama o lo que ama. Y así Cristo Jesús va a vivir con esa, al mismo tiempo, pesada losa que es la consideración de su destino, la pasión, pero al mismo tiempo con la impaciencia de entregarse para defendernos, para rescatarnos, para ganarnos, para salvarnos. Y es el amor fiel, que es el amor matrimonial, simbolizado en la boda. Y no se dice el nombre de los que se casan, ni tampoco qué relación tienen con Jesús y la Virgen. Seguramente serían parientes suyos, pero no se dice nada. ¿Para qué? Para que toda la escena mantenga intacta ese sentido simbólico. Y la importancia de María, porque Jesús no quiere, ni siquiera al comienzo de su vida pública, desconectar o separar a su madre de la misión que él tenía que realizar. Mis queridos hermanos, no hay tiempo para más. Recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.